pero no de una manera solamente humana, como hacen muchos, que también no pasa nada por estar en familia, evidentemente es bueno, pero aquí la lección ya nos apunta precisamente a eso, de que la gente celebra la familia, que está bien, pero se olvidan de celebrar el nacimiento de Cristo. Esto incluye a los cristianos, ¿verdad? Porque, claro, los que no tienen al Señor y no conocen, pues eso no lo celebran porque ni saben ni les interesa. Pero la iglesia del Señor sí, ¿verdad? Y hoy les puedo asegurar que el 90% de las iglesias en todo el mundo, bueno, Estados Unidos cambia un poco, creo que cambia un poco, es diferente, hay más sentido en cuanto a la celebración, porque el Día de la Familia en Estados Unidos es el Día de Gracia, Acción de Gracias, pero la Navidad realmente se celebra para el nacimiento de Cristo. Es mucho más, tiene mucho más sentido que en Europa, que se están olvidando un poquito de esto, ¿verdad? Y bueno, es triste simplemente, pero bueno, cada uno sabe, Dios juzgará a cada uno. Así que nos está hablando acerca de esto. La verdad central de la escuelita dice: la venida de Cristo nos llama a responderle con obediencia y adoración. Muy importante esta parte, porque claro, es un llamado. O sea, el Señor, la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, para reconciliarnos con Él. Entonces, lógicamente, nos llama para responderle con obediencia y adoración, que es la base fundamental de la fe cristiana. El versículo clave es Lucas 2:38, que dice: está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Vamos a estar leyendo algo muy interesante que toca en esta ocasión la lección, que es a quién, aparte de los pastores, a quién más se manifestó y se le hizo saber el nacimiento de Cristo. Porque es impresionante cuando vemos que a gente sencilla, humilde, como vamos a estar viendo, Dios se manifiesta a ellos para decirles que Jesús es el Mesías. Y en ningún momento vemos que Dios se manifiesta a los de la alta sociedad. Que no digo que no tengan derecho, no se trata de eso. Se trata que como los de la alta sociedad querían un Dios, un Mesías, a su manera y no a la manera que Dios quería, pues claro, Dios dice: yo voy a ir a estos y estos no me reciben. Como está escrito en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque querían un Dios a su manera. Y bueno, pues hoy día prácticamente estamos igual, gracias que, bueno, pues algunos queremos obedecer a Dios. Dice: ¿cómo podrían algunas celebraciones navideñas obstaculizar nuestro enfoque en adorar a Jesús? La lección precisamente va enfocado a esto, a que en Navidad se hace todo menos buscar al Señor. Y la prueba de ello lo tenemos aquí hoy. Nadie se ofenda, porque voy a pasar después en el WhatsApp de la iglesia, voy a pasar la escuelita, pero es así. O sea, los mismos que a veces criticamos y decimos que nadie adora al Señor en estos días, son los mismos que no adoran. O sea, yo entiendo que durante todo el año adoramos, pero son fechas específicas, y aunque es cierto que en el Nuevo Testamento no estamos sujetos a nada, pero eso no indica que no tengamos que hacerlo. Es decir, que tengamos que obedecer, ¿verdad?, en adoración, en obediencia, en celebraciones que nos indican de adorar a Jesús, porque Dios, Jesucristo, estableció el culto, la iglesia, y es importante reunirse. Muy bien. Aquí fíjese lo que dice la guía. Dice: la temporada navideña a menudo incluye pasar tiempo con los familiares y amigos.
Sin embargo, a veces se convierte en nuestro enfoque principal en lugar de Cristo. Las personas en la lección de hoy mantuvieron su enfoque en adorar a Jesús. Son un ejemplo a seguir para nosotros hoy. Así que bueno, ahora estaremos leyendo algunos textos. Así que ya la lección nos está enfocando en esto, ¿no? Y es que el enemigo está interesado en quitar de en medio la única fiesta que realmente podemos celebrar. Aunque Jesús no haya nacido en esta fecha, es lo mismo. Pero el enfoque está en todo el mundo en el nacimiento de Cristo. Y esto al enemigo, a Satanás, no le agrada, ¿verdad? Y por eso, cuando llegan estas fechas, pues vemos aquellos partidos políticos que son contrarios al Evangelio, pues que no dicen nada en cuanto a Jesús, ¿verdad? Antiguamente se decía, aunque estuvieran equivocados, pero hoy día no, ¿verdad? Y así que no debemos de contribuir nosotros a que se quite este día, porque está centrado en el nacimiento de Cristo. Lo que pasa es que la gente no lo hace, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Esta es la lectura y como vamos a leerlo en los próximos versículos, mejor la paso, porque después ahora lo tenemos aquí, ¿verdad? Primera parte, José y María obedecen. Lucas 2:21 dice: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que María y José obedecieron a la voz del Señor cuando se le manifestó, ¿verdad? Y a María se le dijo que en su vientre iba a concebir nada menos que al Hijo de Dios. Y luego José, como quería dejarla, se le manifestó el ángel del Señor y le dice: no dejes a María, porque lo que en ella hay es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Queriendo decir, oye, que María no ha estado con ningún hombre. Porque claro, José, pues pudo, como no sabía, está embarazada, pero él no quería que la apedrearan. Porque cuando una mujer era sorprendida en adulterio, entonces la apedreaban. Entonces él no quería. Y por eso quiso dejarla secretamente, porque si venían a decirle, oye, que hemos encontrado que María está embarazada, él no quería que la apedrearan. Y entonces lo que hizo, dejarla secretamente, por si venían a decirle, no, es que yo no soy, no es mi mujer, no estoy comprometido, ¿verdad? Porque dice la Biblia que José era justo. Entonces cuando el ángel del Señor se le aparece, él empieza a comprender y entonces acoge a María y a lo que tiene dentro. Gloria al Señor. Así que es una obediencia exquisita, es una obediencia total, absoluta. Dios mío de mi vida, el Señor nos ayude a nosotros a ser obedientes, porque en una circunstancia en la que estaban no era absolutamente nada fácil, era muy complicado, ¿verdad? Jesús es presentado a Dios, ¿verdad? Y aquí lo que ya hemos leído también dice: cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En este versículo siempre nos basamos cuando presentamos a los niños, porque aquí había bautismo en aquel entonces, que la gente, claro, no tiene conocimiento. Existía el bautismo ritual, lo vemos cuando Juan el Bautista bautizaba, pero no verás que se bautizaba ningún niño. ¿Por qué? Porque en la ley se decía que a los niños, claro, no tienen conocimiento, había que presentarlos al Señor en el día número 8. Y entonces se le presentaba, se le purificaba, se le circuncidaba también, ¿verdad? Y se le presentaba al Señor. Pero no se bautizaba, porque el bautismo, aún del Antiguo Testamento, y el que practicaba Juan el Bautista, era para arrepentimiento.
Y un niño no se puede arrepentir. O sea, tenía que ser consciente de lo que hacía. Y esa misma circunstancia, exactamente igual, es lo que pasa al Nuevo Testamento, el bautismo. Antes no se bautizaba en el nombre de Jesús, porque claro, no había venido, pero ahora en el bautismo Jesús dice, cuando hagáis el bautismo, hacedlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es igual, ¿verdad? O sea, no ha cambiado. Gloria al Señor, que esto es muy interesante saberlo, porque claro, los católicos y los luteranos también bautizan a los niños, pero en la Escritura no se hace ni una sola vez, porque además el Señor en el Nuevo Testamento exige que la persona que se bautiza tenga conocimiento de lo que hace, y dice que con el bautismo se está mostrando que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y pasamos a una nueva vida, y un niño no puede tomar ese compromiso. Muy, muy interesante. Así que por eso yo siempre utilizo este versículo cuando vamos a presentar a los niños al Señor, porque es lo bíblico. El mismo Cristo fue presentado. Amén, gloria al Señor. Qué bueno. Muy bien. La segunda parte. Simeón alaba a Dios. Aquí vamos a leerlo y vamos a hablar. Dice, un corazón expectante. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces, bueno, luego en el siguiente versículo habla que él comenzó a alabar al Señor. Ahora, el asunto aquí es que este hombre, Simeón, no parece que era una persona importante, al igual que los pastores que estaban en el campo. Más bien era un viejo, era un anciano. Y aunque en Israel se respetaba a los ancianos, pero era un viejo. A nadie se le había revelado, excepto a Ana, que luego veremos también, que quién era el Mesías. Esto es muy fuerte. Por eso en la Escritura, y el propio Jesús lo dice, que estas cosas, cuando él alaba al Señor, te alabo, Padre, porque no revelaste estas cosas, te lo explico así, a los grandes, sino que se lo diste a la gente sencilla, a los humildes de corazón, a los que realmente querían, a los que tenían hambre de Dios, ¿verdad? Por eso los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes se enfadaron tanto con él. Claro, y dijeron, tú eres un falso, porque si tú realmente eres el Mesías, ¿cómo no vas a venir a nosotros? Pero es que el Dios conoce los corazones y sabía quién quería realmente a Jesús, en el sentido de que él venía, que no venía con una espada. Sabía que lo iban a rechazar, porque él no venía a matar a nadie. Al contrario, él venía a morir y a dar vida. Entonces, claro, pues ¿a quién se va a manifestar el Señor? A los que le quieren, a los que van a aceptar su venida. Y en este caso, Simeón, ¿verdad? Y fíjate bien que es el Espíritu Santo el que le habla, el que le mueve para que vaya al templo, porque va a ver al ungido del Señor. Y después de esto dice, ahora, Señor, despídeme ya, porque ya lo he visto, despídeme. O sea que, dice, si ahora muero, ya está. Me voy contigo contento. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bien. Profecía ungida por el Espíritu de Dios. Lucas 2:28 al 35 dice, y él, sigue hablando de Simeón en este punto, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, este pasaje es una revelación de Dios
tremenda a Simeón, ¿verdad? Porque fíjate lo que le dice: está puesto para caída y levantamiento de muchos. En Israel, claro, y en el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús, a través de él, iban a ser muchos salvos, pero también otros iban a ser condenados por no recibirle. Porque claro, él lo dice en una parábola, ¿verdad? La parábola de cuando habla que había arrendado a unos una finca y les pidió que trabajaran en ella. Y cuando él vino, ¿verdad?, a recoger, cuando el padre manda al hijo a recoger lo que les había mandado sembrar, entonces lo que hacen es que le matan. Y entonces ahí Jesús dice, bueno, lo que significa es que no quieren al hijo. Entonces a los que le están escuchando, que eran escribas y fariseos, dice: ¿qué pensáis cuando venga el Padre? ¿Qué pensáis que hará con aquellos? Y entonces los que estaban escuchando dijeron: ay, que Dios, que Dios nos libre, porque sabía que venía castigo. Entonces es evidente que cuando alguien no recibe a Jesús porque no quiere aceptar lo que dice su palabra, lo que Dios ha establecido a través de él, pues viene el castigo. Pero sin embargo otros serán levantados. Sí, serán levantados ¿para qué? Para ser salvos, para estar con Jesús. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Y luego esta parte cuando dice: y una espada traspasará tu misma alma, lógicamente se refiere a la muerte de Cristo. Porque evidentemente María sufrió, porque aunque ella no es la madre de Dios, como dice la Iglesia Católica, ella es la madre de Jesús en el sentido físico, pero no de Dios, porque Dios es mucho anterior. Pero claro, lo tuvo en su vientre, entonces el dolor, evidentemente, que iba a pasar, iba a ser fuerte hasta ese momento cuando resucitó, ¿verdad? Y que la misma María, pues, adoró, como todos los demás, a Jesús. No como su hijo, sino como Dios. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Y ella dijo, cuando fue a visitar a Elizabeth, la esposa de Zacarías, que había concebido también a Juan el Bautista, entonces ella dijo: glorifico a Dios mi Salvador. Así que María no es la madre de Dios, ¿verdad?, sino es la madre de Jesús en el sentido carnal, pero de lo que había dentro de Jesús, que era Dios, eso no, porque eso vino de arriba, ¿verdad? De igual manera, quiero que sepan todos que nuestros hijos, bueno, la carne, pues bueno, Dios dio orden de que al engendrarse naciera un bebé, pero lo que está dentro, que es el alma y el espíritu, la Biblia dice que eso pertenece a Dios. Amén. Así que amén. Lo que está dentro de nosotros es de Dios, no es nuestro. Por eso dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Amén. Muy bien. Amén. Siguiente. Ana, otra, Dios mío de mi vida, proclama a Cristo, sierva fiel, ¿verdad? Lucas 2, 36 al 37 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dios mío de mi vida, una mujer que podía tener fácilmente sus 100 años o más, que para la sociedad, pues bueno, sí ayunaba, adoraba al Señor, pero ¿qué pinta, no? Esta mujer ya que tan vieja, así la palma. Pues tú fíjate bien que Dios a ella se manifiesta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo que a Simeón. Es decir, que Dios lo que busca realmente es un corazón dispuesto, no importa la edad que tenga, sea niño o sea mayor, porque vemos también cómo Dios se manifiesta a Samuel el profeta cuando era un niño.
¿verdad? Así que Dios no está mirando edad, está mirando el corazón de la persona. Así que esta mujer era profetisa, o sea que era profeta. Porque los dones se mueven tanto en hombres como en mujeres. El ministerio no, pero los dones sí. Entonces Dios la utilizaba profetizando. Y no sé si en el próximo me dirá que Dios la había revelado, ¿verdad? Profetizaba del niño porque le había revelado quién era este niño. Así que esta gente tuvo un privilegio tremendo. Gente humilde, gente sencilla, pero que Dios se les manifestaba. En nada menos y nada más que manifestándole quién era el Mesías de Israel, algo que Israel lleva esperando miles de años. Y en aquel entonces llevaba esperando miles de años y no se le manifiesta a ninguno de los importantes. Dios se manifestó a gente humilde. Esto no significa que Dios, porque luego después lo vemos en el capítulo 10 de Hechos, cuando se manifiesta al centurión, que se entiende que era un hombre de dinero, pero que era un hombre piadoso. Es decir, no significa que Dios solamente se manifestaba a los pobres o a los sencillos, no. Dios se manifiesta a todos, ricos y pobres, pero lo que necesita Dios ver es el corazón de la persona, ¿verdad? Y en este conocimiento que Dios tiene y que ve, ahí va. Pero bueno, la verdad que como Cristo dijo que el rico es muy complicado a veces que se convierta. No es imposible, lo dijo, pero es difícil porque el tener mucha riqueza y creerse que lo puede comprar todo, pues le hace como estar un poquito independiente. Por eso a veces Dios permite también la tragedia, el problema, la enfermedad, para que también estos clamen, porque realmente necesitan conocimiento del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que Ana, Dios se manifiesta a ella. Vamos a ver en el siguiente. Un testigo piadoso, ¿verdad? Esta, hablando acerca de Ana, presentándose en la misma hora, igual que Simón, en una pasada, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjate que esto es lo que esperaba Israel de siglos. Claro, la redención que esperaba Israel no era la redención que Jesús diera su vida en la cruz. No era lo que ellos querían. Pero le es revelado a Ana que Él va a redimir. Lo que no entendía Israel, que el Mesías les tenía que redimir del pecado. Ellos pensaban que con la espada, no, era del pecado. El Mesías no podía venir con la espada a matar a todo el mundo. Entonces, ¿dónde estaba la redención que Dios había prometido en el Antiguo Testamento? Pero la mente se les entenebreció, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que amar a Israel, tenemos que amar a los judíos. Creo que ahora están más cerca, y muchos de ellos, miles y miles, 300.000, más de 300.000 lo han recibido, pero todavía queda mucho pueblo y la Biblia dice que toda la nación entera lo va a recibir, después de muchos palos y sufrimientos, pero lo va a recibir, ¿verdad? Interesante, esto me encanta. Bien, vamos, bueno, pues aquí terminamos con este pasaje. Vamos a ir, como queda un poquito de tiempo, a la lectura aquí, y lo leemos completo por si se me ha pasado algo. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, madre mía, nada menos que le tuvo en brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra,
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, Dios mío, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, aún con tantos años, Padre mío. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues hasta aquí la lección y pues, nada, pues maravilloso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad. Gracias por habernos permitido compartir, Señor, esta palabrita tuya de tu nacimiento. Ayúdanos a nosotros a ser obedientes como lo fueron, Señor, María, José y todos los demás. Guárdanos en el hueco de tu mano, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, por la ofrenda la pasaremos a la tarde y ya está, no pasa nada. Gloria a Dios.